Cuando finalmente llegaron le dijeron lo que más temía escuchar. Su viejo amigo ya estaba muerto. Hace años, en alguna vieja vecindad de México, vivía un joven muy carismático y alegre. Le llamaban el Chavo del Ocho. El Chavo era un niño pobre, pero a pesar de eso tenía una vida feliz, rodeado de personas que le alegraban sus días. La Chilindrina, Kiko, Don Ramón, incluso la Bruja y Doña Florinda. Todos hicieron parte de una bonita infancia, llena de risas, bromas, carcajadas y alegría. Sin embargo, como bien es sabido por todos, nada dura para siempre, y en el caso del Chavo no fue diferente. Lentamente, lo que en algún momento fue la bonita vecindad, de a poco se fue convirtiendo en un lugar gris y triste de residencia de gente deprimente. Primero se fue la Bruja. Los años se le llevaron primero los recuerdos, luego la movilidad y finalmente la vida. Fue tan fuerte el impacto en la vecindad por su partida que cuando la recordaban nunca la volvieron a mencionar como la Bruja, sino siempre como la señorita Clotilde. Pero el efecto de su partida no se limitó simplemente a un cambio en la forma en la que se referían a ella. Su muerte, como si de un hechizo se tratara, dejó el ambiente de la vecindad en un estado constante de tristeza. Ya no era solo cuando la mencionaban o la recordaban. Ese estado de melancolía se volvió la normalidad. Esto llevó a que poco tiempo después, Doña Florinda junto a Kiko también tomaran un nuevo rumbo lejos de la vecindad. No hubo despedidas, ni abrazos, ni lágrimas. Un día, sin que nadie se diera cuenta, simplemente dejaron de estar. Algo similar sucedió con la Chilindrina, aunque esta sí se despidió del Chavo y de su papá, Don Ramón. Acá sí hubo despedida, abrazos y muchas lágrimas. Como si el mismo ambiente melancólico de la vecindad les hiciera presentir que no se volverían a ver. Esta situación volvió muy cercanos al Chavo y a Don Ramón, quienes buscando una manera para escapar de los recuerdos, volvieron a entrenar en el arte del boxeo. Don Ramón, como era lógico, ya por los años, lo hacía más por darse un aire y guiar técnicamente a un Chavo que apenas superaba la mayoría de edad y que ahora buscaba cómo ganarse la vida. A veces limpiaba carros, otras veces colaboraba en las tiendas vecinas o haciendo mandados. Aparte de eso, sus días los pasaba entrenando y dando golpes. Con el tiempo, sus capacidades para pelear mejoraron. Con ello empezó a competir, obteniendo reconocimiento, al menos en las calles vecinas, además de tener un ingreso extra que lo mantenía motivado. Sus peleas cada vez eran de mayor nivel, ganando casi siempre con facilidad. No obstante, lo que ganaba apenas le daba lo necesario para no aguantar hambre, por lo que sus labores seguían siendo parte de su rutina diaria. Si no hubiese sido por la ayuda de Don Ramón y de vez en cuando del señor Barriga, el Chavo no hubiese podido continuar peleando. Don Ramón mensualmente se acercaba al Chavo diciéndole con una voz cada vez más desgastada: «Toma, Chavito, utiliza estos pesos sabiamente, no es más lo que te puedo dar». Este dinero era parte de lo que la Chilindrina le enviaba a su padre cada mes. El Chavo con vergüenza en su rostro lo recibía y siempre le decía: «No se preocupe, Don Ramón, que cuando empiece a ganar muchas peleas se los voy a devolver». Don Ramón siempre lo miraba con una sonrisa y le decía: «No te preocupes, Chavo, tú ya me pagaste con tu amistad». Un día, llegando al gimnasio, le dijeron al Chavo que lo estaban buscando. Querían invitarle a un torneo de boxeo que le daba al ganador más dinero del que él jamás hubiese tenido. No era mucho, pero sí lo suficiente como para dejar de limpiar carros por un tiempo. Tan pronto supo, salió corriendo como lo hiciera en los viejos tiempos, dando pequeños saltos y patadas al aire, feliz de la noticia. Quería llegar rápido a la vecindad para contarle a Don Ramón de esta oportunidad. Quería que el viejo lo entrenara para ganar y saldar su deuda con él, y que a su vez Don Ramón cumpliera su sueño de ser el manager y entrenador de un campeón, así fuese en una competición menor. El Chavo llegaba a la vecindad. Para su sorpresa había mucha gente. Cuando se acercó, vio a su amigo tirado en el suelo, sangrando. Según le dijeron poco después, Don Ramón volvía a reclamar los pocos pesos que podía enviarle la Chilindrina cada mes, y unos ladrones, pensando que recibía mucho dinero y sabiendo con precisión el camino que tomaba cada mes para reclamarlo, decidieron interceptar y robar a un viejo Ramón al que atacaron violentamente al mostrar resistencia. El Chavo gritó por ayuda. Le dijeron que ya iba a llegar la ambulancia. Cuando finalmente llegaron, le dijeron lo que más temía escuchar: su viejo amigo ya estaba muerto. No pudo hacer más que dejar escapar unas lágrimas. A los pocos días fue el entierro. La Chilindrina, como pudo, se hizo cargo de los costos. A diferencia de las películas, no fue un día lluvioso. Todo lo contrario, hacía mucho sol. Solo estaban el Chavo y la Chilindrina. Así, finalmente el Chavo entendió por qué Don Ramón le decía que ya le había pagado con su amistad. Él era el único amigo que le quedaba. El Chavo se olvidó del torneo y del boxeo en general.
la necesidad de conseguir diariamente lo necesario para comer dejó en un muy segundo plano cualquier posibilidad de ganarse la vida dando golpes. Además, el solo recuerdo de boxear le generaba un vacío en el pecho recordando a su viejo amigo. Sus días como prospecto de boxeador habían quedado atrás. El mismo Chavo sentía que cualquier oportunidad de ser alguien en la vida se había perdido en algún punto lejano en el tiempo, y su accionar los años posteriores a la muerte de don Ramón fue consecuente con esa idea. Una tarde, saliendo de la vecindad, sin darse cuenta, se atravesó frente a un carro que pasaba a toda velocidad. La tragedia era inminente. El conductor frenó mientras el sonido de las llantas contra el asfalto retumbaba por toda la calle. El grito desesperado de una mujer que observaba la situación aumentó el dramatismo de la escena. El Chavo solo vio un resplandor rojo y cerró los ojos esperando su final. Cuando los volvió a abrir estaba a un lado de la calle, sano y salvo, con miradas de personas que querían entender lo que acababa de pasar. Frente a él y con una gran sonrisa, otro viejo amigo, el Chapulín Colorado, le acababa de salvar la vida. Luego de dicha situación, que casi le cuesta la vida al Chavo, este y el Chapulín se sentaron a hablar. El héroe se enteró con tristeza de la muerte de don Ramón, a quien en el pasado ayudó y consideraba como un hombre de buen corazón. A su vez supo de cómo cada integrante de la vecindad que él había conocido fue desapareciendo, dejando en el ambiente una sensación de melancolía. El Chavo también le comentó con evidente frustración cómo su posible futuro como boxeador se vio derrumbado por azares del destino. Cuando el Chavo hubo terminado, nuestro héroe de capucha roja, ahora con varias canas en su cabello, intervino. Chavo, puede sonar duro, pero no puedes estar toda la vida culpando al universo por todos tus males. ¿Es eso lo que quieres que don Ramón viera de ti? ¿Un chavo derrotado y sin esperanzas? Chavo, necesito un sucesor y sé que tú lo puedes lograr. El Chavo sabía muy adentro de sí mismo que aquellas palabras pronunciadas por el Chapulín estaban bañadas con verdad. Finalmente enfrentó la realidad y solo así pudo hacerse cargo de su vida, cada día a la vez. Así continuó trabajando en sus labores diarias y fue capaz de volver a entrenar. Ni el tiempo, ni su estado de ánimo, ni las excusas se volvieron excusa. Pero supo que la única manera de cambiar su vida era enfrentando el presente y no permitiendo que su pasado tuviera control sobre su futuro. Y esa era una lucha que tenía que ganar cada día. El Chavo quería ser el sucesor del Chapulín y convertirse en un héroe. Para eso primero tuvo que convertirse en hombre, y en el camino de ser hombre dejó de preocuparse por ser héroe. No necesitaba un traje rojo con antenas. Dejó de esperar al Chapulín, quien desde aquellas palabras no había vuelto a aparecer. Al Chavo tampoco le hacía falta, ya el Chapulín había hecho suficiente por él. Con sus palabras lo había enfrentado con lo peor de sí mismo, y así logró salvarlo. Pero un día, el Chapulín Colorado volvió. Se veía mucho mayor que la última vez. Su cabeza estaba cubierta de canas. Cuando el Chavo lo vio, le trajo por un momento el recuerdo de don Ramón. Además, ahora usaba el chipote más que como un arma, como un apoyo para caminar. Hola Chavo, es un gusto verte de nuevo. Ha llegado el momento. ¿Todavía te interesa ser mi sucesor?, le preguntó el superhéroe. El Chavo respondió afirmativamente. Ha pasado mucho tiempo desde mi última visita, sobre todo en mi cuerpo. Esa es una de las cuotas a pagar por estos poderes. En unas semanas el Tripaseca y otros peligrosos criminales intentarán acabar conmigo para retomar el poder de la mafia de la región. Yo ya no puedo hacer nada contra ellos, pero como sigo siendo un símbolo de justicia, usarán mi muerte como una victoria de impacto simbólico. Ellos creerán que fui traicionado por mi mujer, la menina. La realidad es otra. Necesito que los enfrentes. Ellos no pueden volver a escapar y esa es nuestra única oportunidad. El Chavo sorprendido escuchaba al Chapulín. En las próximas semanas estaré viniendo para que puedas adaptarte a tus nuevos poderes. Creo que tenemos el tiempo suficiente para que lo logres. El Chapulín le entregó una medalla con forma de corazón al Chavo. Guárdalo. Acá está el comienzo de tu nuevo camino. El Chavo tomó la medalla y la guardó en su bolsillo. El Chapulín volvió a desaparecer. Por las siguientes semanas el Chapulín iba y venía entrenando a su sucesor. Todos los días, por algunas horas, le ayudaba a perfeccionar sus habilidades y a establecer la estrategia para capturar al Tripaseca y sus acompañantes. Así finalmente llegó el día. Ese día el Chavo sabía que tenía que llegar por su propio pie hasta la ubicación en donde se desarrollarían los hechos. La posibilidad de moverse a través del espacio-tiempo era una capacidad que requería un dispositivo especial que el Chapulín todavía debía tener bajo su control para llevar a cabo el plan, por lo que el Chavo tendría que estar atento a la ubicación de un localizador que tendría puesto la menina para poder llegar hasta el lugar de los hechos. La menina fue secuestrada y tan pronto el Chavo detectó movimiento en el mapa, tomó rumbo. Salió de la vecindad en una motocicleta que había comprado recientemente. Esperó unos minutos para determinar qué dirección tomaría.
Para su sorpresa, mientras más pasaban los minutos, el punto más se acercaba a la posición de la vecindad. ¿Será que ese era el destino al cual llegarían? ¿Habrán descubierto el plan e irían directamente tras los pasos del chavo? ¿O quizá fuese solo una coincidencia? Los minutos seguían pasando y el punto en el mapa se seguía acercando a la vecindad, tanto que la posibilidad de que ese fuese el lugar de destino era lo más factible. Cuando el punto en el mapa estuvo lo suficientemente cerca como para no dejar lugar a dudas que la vecindad era el lugar de destino, el chavo se bajó de la moto y la aparcó en uno de los costados de la calle. Entró a la vecindad y se escondió. Una de las indicaciones que el chapulín le dio al chavo es que no lo podían ver sino hasta que él lo decidiera y estuviesen los 3 criminales en el mismo lugar. Así fue. Dentro de la vecindad se tomó una pastilla de chiquitolina para evitar ser encontrado en dado caso que se los topara de frente. Chori y el Cuajinais junto con la menina llegaron a la vecindad, pero no entraron por el frente, sino que tomaron un camino distinto, que solo aquel que hubiese vivido el suficiente tiempo ahí podría conocer. ¿Cómo supieron ellos de esa entrada? Al chavo esta pregunta solo se le cruzó unos segundos por la cabeza. Tenía que seguir concentrado en la misión encomendada por el chapulín. Ya dentro de la vecindad, el chavo se acercó a la casa en la que estaban los criminales, aunque a decir verdad era más como un garaje. Estaba oscuro y casi que completamente vacío. Gracias a su pequeño tamaño, el chavo pudo escabullirse. Vio al Chori y al Cuajinais mientras amarraban a la menina a una silla. No estaba el Tripaseca. Una vez la amarraron, le dijeron que invocara al chapulín. Ellos se escondieron. ¿Y ahora quién podrá ayudar a esta pobre viuda?, dijo ella. Segundos después apareció el chapulín, en silencio, rodeado de oscuridad y viendo en la mitad del cuarto a la menina sentada, amarrada y con un pasamontañas en la cabeza. El chapulín se acercó para revelarle la cara. Cuando vio que era la menina, vio que ella estaba llorando desconsoladamente. Lentamente detrás de él se acercó el Cuajinais y le dio un golpe por la espalda. El chapulín cayó al suelo, pero el chavo no se acercó. No debía revelarse antes de ver a los 3 criminales. El Tripaseca todavía no había hecho su aparición. Mientras el chapulín estaba inconsciente, Chori y Cuajinais liberaron a la menina, quien todavía lloraba. Entretanto, amarraron al héroe en el mismo lugar en el que estaba la menina. Pasaron unos minutos antes de que el chapulín pudiera despertar. Cuando lo hizo, se empezaron a escuchar pasos y una risa siniestra. Era el Tripaseca. El chapulín, sin delatar a la menina, le dijo que todos sus movimientos estaban fríamente calculados. Ya se esperaba esta situación y por lo tanto había estado preparando su reemplazo. Y como si hubiese calculado perfectamente los tiempos de la chiquitolina, el chavo, ahora de tamaño normal, se apareció frente a todos. Todos estaban sorprendidos, pero poco después Tripaseca empezó a reír. Con que reclutaste al boxeador callejero, el chavo. ¿Ya superaste la muerte del viejo? Qué bajo caíste, chapulín. Tener que recurrir a un huérfano sin futuro para derrotarnos. ¿Cómo sabía de él y de la muerte de don Ramón?, pensó el chavo. Pero antes de que pudiera decir algo, el chapulín intervino. Te equivocas, Tripaseca. El chavo es mucho más que un boxeador callejero. Es él quien va a acabar contigo. Tripaseca rió nuevamente. Con que él será quien acabe conmigo, dices. Entonces no vale la pena perder más tiempo contigo. Tripaseca sacó un revólver y le disparó al chapulín. El chavo no tuvo tiempo de reaccionar. La menina gritó y se abalanzó sobre el villano. Nuestro héroe lentamente cayó junto a la silla en la que estaba amarrado. El chavo lo recibió en sus brazos y al verlo volvió a recordar a su amigo y maestro, don Ramón. Recordó cómo aquella vez no había podido hacer nada para ayudarlo. ¿Será este el final de nuestro héroe? ¿Podrá hacer algo el chavo contra sus rivales? Estos y muchos otros interrogantes, sin duda, serán resueltos en un próximo video.